Quiero sumar a mesa de periodistas al economista y catedrático de la Universidad de Panamá, Raúl Moreira. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Con usted queremos hacer el análisis y poner en contexto cómo lo que está sucediendo en Europa, el conflicto, el escenario de violencia que hay, cómo está impactando la economía y cómo puede golpear economías tan pequeñas como la panameña. Yo recuerdo, les comento a la audiencia, Ucrania es potencia exportadora de maíz y trigo. Panamá no produce trigo, lo importa casi al 100%, y definitivamente esto puede, este conflicto presiona el mercado del trigo y puede generar altos precios en Panamá. Igual el maíz. Es cierto que Panamá produce maíz, pero hay maíz para consumo agroindustrial que se importa. Queríamos ver, profesor, ¿qué tanto es la amenaza a la economía panameña de lo que está sucediendo en Europa? Y buenos días. Sí, muy buenos días. Más Sabrina y don Fernando, gracias por la invitación. Este es un tema realmente lamentable lo que está sucediendo en Europa. Ningún conflicto bélico que enmascare un interés geopolítico por control de recursos naturales y que conlleve a la pérdida de vidas humanas es aceptable. Debe prevalecer siempre el diálogo, la discusión y nunca llegar a la guerra. Debemos condenar este tipo de acciones siempre. Igualmente, cuando se destruyó el Estado árabe de Libia por controlar su petróleo por parte de los que ahora defienden a Ucrania, eso también fue lamentable. Efectivamente, se han tomado toda una serie de acciones para aislar, más que todo desde el punto de vista económico, a la Federación Rusa como consecuencia de la invasión a Ucrania. Efectivamente, como bien señalas, Ucrania en conjunto con Rusia produce casi una cuarta parte del trigo y el maíz a nivel mundial. Producen paladio, aluminio, níquel, que se utiliza para la construcción de teléfonos celulares hasta para automóviles, en toda una serie de cosas. Entonces son recursos naturales muy importantes. Estas medidas que se están implementando van a conllevar un efecto de doble vía, porque si bien es cierto van a aislar a la Federación Rusa de poder realizar operaciones con sus recursos naturales, hay que ver que Rusia es la 11ª economía del mundo y muchas economías han hecho transacciones con ellos. De manera que, por ejemplo, si se aíslan del sistema SWIFT de pagos, que es como el sistema clave aquí en Panamá, a nivel mundial es el SWIFT, ¿cómo aquellas empresas con las cuales Rusia tiene deudas le van a pagar a esas empresas que están en los países occidentales? Y cómo los países de Europa que utilizan el gas de Rusia le van a pagar por el suministro de ese gas, si todas esas transacciones se han visto complicadas. De manera que hay situaciones que efectivamente van a afectar a la República de Panamá en este escenario que se está dando. No, desde el punto de vista de comercio, Panamá no tiene es irrelevante realmente las relaciones que tiene Panamá con Rusia en cuanto a importaciones, exportaciones, el centro bancario, la zona libre de Colón. Es casi nada lo que realmente, en proporción a lo que se maneja, pudiera afectar esta situación a la República de Panamá. Lo que sí va a afectar, efectivamente, es un efecto de rebote. Porque si, por ejemplo, Rusia no puede exportar libremente su petróleo, va a haber una presión importante de demanda sobre el resto de los productores, que van a tener limitaciones para satisfacer toda la necesidad mundial, lo cual va a encarecer aún más, como estamos viendo el precio del West Texas, que utiliza Panamá de referencia y anda por $106 el barril, y con expectativa de seguir
subiendo. Si, por ejemplo, vemos que se cierra el espacio aéreo del espacio ruso, para poder viajar, entonces las aerolíneas van a tener que usar otras rutas alternas más largas que van a consumir más combustible y por lo tanto en muchos casos va a limitar la cantidad de la capacidad de carga de esas aeronaves y de esos buques, lo cual puede generar una escasez internacional de alimentos, sumada a la imposibilidad de Rusia y ahora mismo también de Ucrania de exportar trigo y cebada. Entonces todo eso va a generar una situación de inflación a nivel mundial, que es el efecto fundamental, primario y de más preocupación que va a enfrentar a la República de Panamá como consecuencia de este conflicto. Como decía, también se puede dar la posibilidad de escasez de algún tipo de bienes que suministra Rusia o suministra Ucrania en este momento y no se va a poder contar con eso, o la producción mundial va a ser tan baja que va a haber una lucha muy grande por los recursos existentes en un momento dado. Hay una situación preocupante desde el punto de vista del gas, porque Europa utiliza el gas como 25% de fuente para calentar sus hogares, la producción y demás. Y de ese 25% que utiliza como energía, el 40% proviene de Rusia. Si en el peor de los casos Rusia toma la medida de disminuir el suministro de gas a Europa respondiendo a las presiones a las cuales está siendo sometida, se ha hablado mucho de la posibilidad de utilizar el gas natural líquido para reemplazar el gas natural proveniente de Rusia. Pero eso tiene una limitante en el sentido que para poder utilizar ese gas hay que instalar infraestructura muy costosa para que ese gas que viene en forma líquida vuelva a transformarse en gas natural capaz de ser utilizado por los hogares. Europa no cuenta con eso actualmente. Adicionalmente, ya casi todos los países que producen gas natural líquido están al límite de su producción. De manera que si se quiere ayudar a Europa con gas natural líquido, en caso que Rusia limite su suministro de gas natural, tendría que ser desviando los despachos que tienen existentes a otros países. ¿Qué sucede? Estados Unidos se ha comprometido a apoyar a Europa en caso que se dé esa situación con un mayor despacho del gas natural líquido a Europa. Pero como ya Estados Unidos no tiene realmente como capacidad muy grande para aumentar su producción, tendrán que, como se ha dicho, ver cómo redistribuye entre sus clientes actuales para poder enviar una cantidad a Europa. Hay que recordar que el gas que utiliza la empresa AES en la planta de Colón proviene de los Estados Unidos. De manera que si se toma esa medida política de aumentar las exportaciones a Europa, sacrificando los actuales despachos a los clientes existentes, hay que eso cómo podría impactar los despachos de gas a AES aquí en Panamá. Profesor, Fernando Martínez tiene pregunta. Sí, el gas natural licuado o sea, Panamá ya tiene una planta energética basada ahora mismo no sé cuánto es el porcentaje, pero en gas natural licuado. O sea, está la planta de AES, que creo que es la más grande
pero además se está ampliando nuestro plantel energético basado en gas natural licuado. Esa sería una pregunta, si la guerra se extiende, ¿qué tanto nos podría afectar? Y el otro tema es el tema de los granos. Creo que ya lo mencionó Axel. Sí. El tema del trigo. Ucrania es el segundo productor de cebada del mundo. Y eso eventualmente podría, por todo lo que se hace en este mundo con harina de trigo, no sé cuántos son los derivados, pero son muchísimos, y eso podría crear una espiral inflacionaria de incremento de los precios de los alimentos muy importante. Efectivamente, don Fernando. En primer lugar, como señalaba, AES tiene una planta muy importante de uso de GNL, gas natural licuado. Su proveedor es los Estados Unidos de América. Estados Unidos ya está al máximo de producción de gas natural licuado. Si se compromete a cumplir el compromiso del presidente Biden de apoyar a Europa con gas natural licuado para reemplazar lo que podría dejar de suministrar la Federación Rusa, la única manera es recortando los suministros a actuales clientes, porque Estados Unidos no tiene mucha capacidad de aumentar su producción. En ese sentido hay que ver cómo Panamá entraría en ese escenario de repartición, de redistribución de despachos, siendo Panamá el origen de su gas natural licuado es precisamente el Estados Unidos de América. Eso es una situación bastante delicada que podría afectar a nuestro país. Igualmente, como bien señala, Ucrania y Rusia son lo que se conoce como el granero del mundo. Y esa gran cantidad de trigo, cebada y cereales en general que se producen en esta región del mundo permiten que nosotros podamos contar con el pan y toda una serie de harina y demás productos del trigo que pudieran llegar a escasear. Profesor, porque no estamos en capacidad, estos países no estarían en capacidad de poder producir a la capacidad que hacían anteriormente Ucrania por la guerra y Rusia por las restricciones económicas. Profesor, Sabrina Bacal tiene pregunta. Sí, ¿qué hay sobre el tema bancario? ¿Cómo las limitaciones que los Estados Unidos y sus aliados le han impuesto a Rusia podría afectar a Panamá y el resto del mundo? Este es un escenario bastante complicado, la parte financiera de este conflicto, ya que el mismo presidente Biden le ha indicado a los norteamericanos que como consecuencia de las medidas que se están tomando, el pueblo norteamericano debe estar dispuesto a enfrentar un incremento importante de la inflación. En un escenario en el cual la inflación ya estaba creciendo y ya era un problema en Estados Unidos y que va a empeorar, es poco probable que la Reserva Federal incremente las tasas de interés. Ese incremento de tasa de interés es lo que se usa como excusa acá en Panamá para incrementar las tasas de interés de los préstamos bancarios por parte de algunos bancos. Porque Panamá ha demostrado que los créditos que se otorgan aquí en nuestro país fundamentalmente son fondeados con depósitos de los propios clientes. Así que no es tan cierto eso de que los bancos, algunos sí, pero en general no, que los bancos requieren poder utilizar recursos de afuera para poder fondearse. La mayoría de recursos los toman de sus propios clientes para generar negocios. Así que en ese escenario no se debe esperar
que a nivel local se incrementen, por ejemplo, tasas de interés como consecuencia de ese conflicto, porque es poco probable que los Estados Unidos vaya a incrementar su tasa de interés por la situación de inflación que enfrenta actualmente. A mediano plazo, la Federación Rusa tiene la posibilidad, si se le cierra el SWIFT totalmente, hay una opción que es el SIPS, que es el SWIFT chino, que hace las mismas operaciones. Solo que las operaciones no se hacen en dólares, sino se hacen en yuanes. Lo cual debilitaría a mediano plazo, si es que Rusia y China llegan a ese acuerdo, eso debilitaría el dólar a nivel internacional. Un dólar débil favorece a los exportadores porque sus exportaciones las exportaciones nuestras se van a volver más baratas porque son en dólares, pero las importaciones se van a hacer más caras porque van a necesitar más dólares para poder importar. Entonces, como somos un país importador neto, importamos más de lo que exportamos, si ese escenario se diera, entonces sí se daría otra situación adicional de incremento de la inflación en nuestro país. Profesor, más temprano la propia Sabrina decía que es verdad que es digno también de un análisis el ver si el mundo ha dejado solo a Ucrania, Zelensky, porque lo que se ha visto como respuesta a intensos ataques, 7 días de violentos ataques contra Ucrania, lo que se ha visto son sanciones económicas y financieras. ¿Pueden poner sanciones económicas un alto a una guerra en estos tiempos? Pareciera que no. O sea, en los primeros días Rusia sigue, intensifica al contrario su ofensiva. ¿Sanciones económicas y financieras pueden poner un alto a una guerra como esta? Debemos recordar que en los tiempos previos a la invasión de Panamá se implementaron toda una serie de medidas habidas y por haber para quebrar a Panamá y a través de eso deponer al general Noriega. Y para cada medida Panamá tenía una respuesta. Económicamente, este país chiquitito le ganó la guerra económica a los Estados Unidos y tuvieron que invadir. Entonces, si eso ocurrió con Panamá, ¿qué vamos a decir de Rusia? Que es la 11ª economía del mundo, es uno de los principales países exportadores de petróleo, granos y minerales y demás. Las sanciones económicas van a tener siempre una forma de escape. Y no, si lo que se quiere es evitar este tema de la guerra y demás a través de sanciones económicas, va a ser muy difícil. Porque en primer lugar, estas sanciones actúan en doble vía y van a afectar a los propios europeos y norteamericanos. Y en segundo lugar, todavía Rusia tiene espacio para poder responder a esas sanciones. Así que es muy difícil que esa sea la vía. Nando, ¿alguna pregunta? Ajá. Sí. Rusia no está ofreciendo un modelo alternativo desde el punto de vista de la economía global. Al contrario, yo creo que los oligarcas o los multimillonarios rusos lo que han hecho ha sido, no sé si eso es parte de una estrategia militar y política, lo que han hecho es integrarse a la economía mundial. La prueba de eso es el propio gasoducto Nord Stream 2, que se acaba de declarar en quiebra con una inversión de 11.000 millones de dólares, el equivalente a 11.000 millones, no sé si son dólares o euros, pero de los cuales el 50% son inversión no rusa. Es decir, ¿hasta qué punto ese fenómeno de que los capitales rusos estén en asociación con los capitales no rusos o del resto de los actores de la economía global no va a generar una propia crisis del sistema? Además, el hecho de que se estén inaugurando sanciones
que alguien, ya creo que lo dijo un secretario alemán, podrían estar afectando la propia situación de los países que están imponiendo las sanciones. Que si esta guerra se prolonga, que lamentablemente es lo que se ve en el horizonte, ¿qué puede pasar en esta materia? Como bien señala don Fernando, y hemos señalado también, las repercusiones de las sanciones es de doble vía. No se debe pensar que todas las medidas van a agarrar y asfixiar a Rusia y no va a pasar nada con el resto del mundo. Porque a los que Rusia les debe, ¿cómo Rusia le va a pagar? Si no va a contar con los recursos por un lado y por otro lado tienen limitaciones para hacer transacciones internacionales. Estas empresas europeas y norteamericanas van a entrar en crisis porque no pueden cobrar grandes deudas que la Federación Rusa tiene con ellos y que no había problema de pago antes de la deuda. Yo sí creo que efectivamente, como bien señala, hay demasiados intereses no rusos en Rusia provenientes de Estados Unidos y Europa que se están viendo afectados y se van a ver más afectados. Y que, por ejemplo, las petroleras, Shell, Chevron y demás, que tienen una importante explotación en Rusia, de alguna manera van a presionar sobre los ejes de decisión política para que se lleguen a acuerdos, no necesariamente vía la guerra, porque si es la guerra, entonces se destruirán sus propias explotaciones petroleras y las pérdidas serán fabulosas. Entonces, yo sí creo que entonces estos grandes capitales que invirtieron en el Nord Stream deben estar ejerciendo una presión muy grande sobre sus propios países para que lleguen a acuerdos no militares con Rusia y pongan fin al conflicto cuanto antes. Alemania depende demasiado de Rusia, por eso es que ellos siempre se habían aguantado en tomar medidas porque dependen demasiado del gas ruso. Y bueno, ahora se han radicalizado bastante y hay que ver qué efecto eso puede tener sobre ellos. Fernando, ¿algo adicional? Bueno, no, esperar. Esperar, eso es lo que te iba a decir, esperar de alguna ya esa onda expansiva a través de precios, a través de alzas en el petróleo, otros productos granos, maíz, trigo, cebada, en algún momento va a llegar a Panamá y otras partes del mundo. Profesor Moreira, gracias por... te escucho, Sabrina. Sí, un comentario adicional y también quisiera la reacción del profesor. Usualmente o siempre los ejemplos que conocemos, las sanciones económicas afectan a los pueblos y no a las clases dirigentes. Y Rusia, siendo una dictadura como lo es, puede preverse que incrementará su represión dentro de Rusia contra sus ciudadanos. Correcto. ¿Qué piensa usted de eso? O sea, ¿qué piensa usted de la efectividad de las sanciones económicas cuando al final los más golpeados son el pueblo en una guerra como esta? Sí, efectivamente, estimada Sabrina. Ese es un escenario que también se puede dar, que los sectores que se oponen al gobierno de Rusia, dentro de Rusia, pudieran tratar de utilizar el espacio para generar acciones de incremento de sus protestas y demás, con el fin de debilitar políticamente al gobierno ruso. Pero estando en una situación realmente de guerra, sería una situación peligrosa, porque entonces el gobierno ruso incrementaría los niveles de represión para acabar con eso cuanto antes y no permitir una escalada que abra otro frente de conflicto además del que tiene ya en la guerra. Así que sería una situación muy grave. La represión aumentaría definitivamente para callar lo más pronto posible esa situación de tratar de encontrar un espacio dentro de Rusia. Así es.
Bueno, profesor Moreira, gracias. Gracias por poner en contexto lo que está sucediendo y cómo definitivamente esto va a impactar la economía del mundo y en algún momento lo vamos a resentir en Panamá. Ya veremos, ya tendremos más adelante la capacidad de medir qué tanto nos ha afectado y ojalá definitivamente se ponga un alto a la situación, al conflicto bélico que tiene sumido a Ucrania en una terrible guerra. Gracias por la invitación. Saludos, Fernando. Saludos, profesor. Sabrina y a toda su audiencia.